Pues aquí estamos a 31 de agosto, preludio de luna llena, luna azul, la llaman así porque se refiere a cuando es la segunda luna dentro del mismo mes. Y qué mejor momento para retomar un hábito que tenía, bueno, se puede decir que estaba de vacaciones, que es el del podcast. Y en este caso también lo voy a grabar en vídeo. Lo estoy grabando aquí en este rincón mientras observo la puesta de sol. Y hoy tenemos un podcast improvisado. Tengo aquí una serie de preguntas que voy a responder sobre el tema de los baños en agua helada. Probablemente estéis escuchando a mi perrilla, que está ladrando. No sé si la escucharéis porque creo que tengo el cancelador de ruido en el micrófono, pero bueno, ya lo comprobaremos a posteriori. Vale, entonces vamos a contestar unas preguntas. Son preguntas que me he hecho yo mismo cuando era neófito en la materia y preguntas que me han hecho otras personas sobre el tema de baños en agua helada. ¿Vale? Entonces, la primera de ellas es ¿qué se siente después de bañarse en agua con hielo? Vale. Interesante pregunta. Esta pregunta no la voy a responder yo. La van a responder unas personas que estuvieron en nuestro anterior evento. Fue un taller de exposición al hielo, de exposición al agua con hielo, que diga. Y unas cuantas personas lo probaron, algunas de ellas ya habían coqueteado con el tema del frío y otras era su primera vez y lo veían como un reto muy demandante y como algo que no veían capaz de hacer más allá de 10-15 segundos. Entonces, os dejo por aquí las experiencias de estas personas y ahora os cuento más. Tranquilidad, armonía, paz. Hay que probarlo. Hay que vivirlo y sobre todo hay que sentirlo, así que es guay. Hubo sentimiento de mucha gratitud por haber estado los 3 minutos y medio y me sentí muy orgullosa de haberlo conseguido. Sereno, más lúcido, porque seguramente se había producido un cambio a nivel químico, ¿no? Y por supuesto agradecido por lo que mi cuerpo es capaz de hacer. Un sentimiento de superación, ¿no? De superación, de paz y de serenidad. Porque previamente a eso yo estaba nervioso por no poder afrontar y me ha demostrado que realmente pues puedo hacer más de lo que realmente mi cerebro pues me dice, ¿no? Vale, hemos escuchado palabras como paz, armonía, lucidez. Todo esto, si nos ponemos a estudiar la bioquímica, todo aquello que pasa a nivel interno de nuestro sistema nervioso, pues tiene una serie de factores determinantes. Es decir, liberamos la hormona adrenalina. La adrenalina pues la liberamos en situaciones en las que hay un cierto estímulo, un cierto nivel de reto importante, pero al mismo tiempo sabemos que eso nos va de alguna manera a hacer sentir placer, a hacer sentir euforia, a hacer que nos sintamos más vitales. Entonces, de ahí viene el tema de la paz, la armonía, la lucidez, ¿no? La serotonina, noradrenalina también, son una serie de hormonas que generan ese estado posterior. Vale, otra cuestión que me gustaría tratar es la relación de la exposición al frío con la filosofía estoica, porque la exposición al frío era algo de lo cual los estoicos hablaban mucho, los estoicos hablaban de exponerse a la incomodidad voluntaria, y esto tiene una razón de ser, porque uno de los pilares del estoicismo es el entrenamiento del carácter, para así poder tener control sobre las emociones y no que ellas tengan control sobre nosotros. Entonces, esa incomodidad voluntaria se puede llevar a cabo a través de distintas prácticas. Normalmente son prácticas que nos generan, como digo, una incomodidad, pero esa incomodidad, de alguna manera, nuestros genes la agradecen porque forma parte de nuestra evolución, es decir, forma parte de esa serie de estímulos que hemos tenido que soportar para ser quienes somos, para generar adaptaciones, para
generar esa resiliencia y entre ellos está el frío. Vale, seguimos con las preguntas. La siguiente es, ¿qué importancia tiene la respiración previa al baño en agua helada? Esto depende un poquito del contexto. O sea, lejos de verlo simplemente como una práctica ritual, hay una serie de factores que le otorgan importancia al hecho de respirar profundamente e intensamente antes de bañarte en agua con hielo. Primero es, como he comentado antes, la bioquímica. Este tipo de respiraciones lo que hace es regular nuestro pH y esa regulación del pH estimula a nuestro sistema vascular para que la sangre pueda llegar de forma más eficiente a todas las partes de nuestro cuerpo, incluidas manos y pies, que son las partes que se enfrían con más facilidad. Entonces, por un lado estaría el tema de la regulación de nuestro sistema vascular. Y por otro lado estaría la preparación a nivel psicológico. Estas respiraciones lo que hacen es generar calor desde dentro y eso nos induce a construir un estado psicológico más preparado y más capacitado para ese reto que es meterse en agua helada. Entonces, desde mi punto de vista, estos serían los factores principales a tener en cuenta. ¿Que lo puedes hacer sin hacer las respiraciones antes? Pues sí, lo puedes hacer, pero tu estado psicológico lo mismo no va a ser el mismo, sobre todo si es la primera vez, si eres neófito en la materia. Vale, siguiente cuestión. ¿Es recomendable bañarse en agua helada después de entrenar? Aquí hay un poquito de polémica porque, como he dicho antes, pues aquí también aplica, eso depende del contexto. Obviamente no te vas a morir si te bañas en agua con hielo después de entrenar, pero hay ciertas cositas a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando entrenas fuerza, lo que estás haciendo es inflamar tus músculos. Eso es lo que genera la hipertrofia. Y el frío, precisamente, lo que genera es el efecto contrario, es un desinflamante. Entonces, si te bañas en agua con hielo justo después de entrenar, lo que vas a hacer es romper con ese proceso de hipertrofia y echar al traste uno de los objetivos por los cuales la gente suele entrenar. Si simplemente entrenas para sentirte mejor, para sentir más vitalidad, para sentirte con más autoestima, pues no pasaría nada. Hasta cierto punto también, porque claro, estamos pasando de un estado de generación de calor por esa demandancia del deporte, del ejercicio, a un estado de frío extremo. Entonces, estos extremos de calor absoluto a frío absoluto son los causantes muchas veces de los cortes de digestión. Entonces, si no te importa demasiado el tema de la hipertrofia, podrías hacerlo, pero te recomendaría que lo hicieras de forma gradual, que no fueras de un extremo a otro. Vale, siguiente cuestión. Cuando estoy metido en agua con hielo, ¿debo tratar de suprimir la sensación de frío? Rotundamente no. Lo que queremos es generar adherencia. Generar adherencia significa que aceptas ese dolor, que aceptas esa incomodidad, que además de aceptarla, pues obviamente te sitúas por encima, dominas a la incomodidad. Cuando opones resistencia, la naturaleza es algo contra lo cual no podemos competir a esos niveles. La naturaleza va a decir, ¿así? ¿Me ofreces competencia? ¿Me ofreces resistencia? Pues yo te ofrezco más dolor. Realmente lo resume muy bien una frase de Carl Gustav Jung que dice: lo que niegas te somete, lo que abrazas te transforma. Entonces, a nivel psicológico, lo que tienes que hacer cuando te metes en agua con hielo es tratar de percibir al frío como un amigo. Y eso no va a ser fácil. Pero tienes que hacerlo con la mentalidad de que los primeros segundos son los que te van a generar esa incomodidad y ese dolor que a lo mejor en cierto momento te supera. Pero trata de trascender ese momento inicial y poquito a poco tu cuerpo y tu mente se van a ir adaptando a esa sensación de dolor, a esa sensación de incomodidad, de frío. Incluso puede que, como cierta persona que estuvo en nuestro anterior evento, pases por un estado de placer y quieras quedarte más tiempo
del que en un momento dado te habías propuesto. Así que no trates de suprimir la sensación de dolor, simplemente siéntela, acéptala y trasciéndela. Siguiente cuestión. ¿Puedo obtener los mismos beneficios simplemente con las duchas de agua fría? Sí y no. Es decir, a corto plazo la intensidad obviamente no es la misma, pero a largo plazo sí que vas a generar una adherencia y vas a generar un estado psicológico, un carácter favorable hacia la incomodidad. Entonces, aquí creo que es importante decirte que por meterte en agua con hielo un día, eso no va a suponer grandes cambios a largo plazo. Sí que durante el mismo día generalmente te sientas con un mejor autoconcepto, una mejor autoconfianza, una mejor autoestima, mayor sensación de paz, lucidez, todo lo que hemos dicho al principio. Pero si se queda en un día, pues eso, más allá de las sensaciones que tengas ese día, no va a ir más allá. Y obviamente la posibilidad de bañarse con hielo de forma periódica pues es algo bastante poco factible normalmente. Sin embargo, la posibilidad de darte duchas frías es algo que todo el mundo puede hacer periódicamente y ahí es cuando generas esos beneficios a largo plazo. Entonces, a corto plazo, los beneficios van a ser mucho más intensos. Los de cuando te bañes en agua con hielo, a largo plazo están a la par, porque realmente la ducha fría la tienes en casa cada día. Vale. Esta es importante. ¿Cómo debo respirar durante la inmersión en agua helada? La respiración es una forma que tenemos de subcomunicar a nivel de nuestro sistema nervioso autónomo. Es decir, hay una relación directa entre cómo respiramos y cómo nos sentimos o cómo interpretamos a nivel emocional aquello que nos sucede. Cuando tú respiras de forma brusca y por la boca, lo que estás subcomunicando ahí es peligro, ansiedad, es el medio puede conmigo, el entorno está amenazando mi vida. Eso a nivel de nuestro cerebro más primitivo. Sin embargo, cuando respiras por la nariz de forma pausada y lenta, ahí estás subcomunicando que tú puedes contra el medio, que tú eres más fuerte que esa amenaza, tú eres más fuerte que ese estímulo incómodo. No vas a dejar de sentir esa incomodidad. No van a disiparse tus problemas por respirar por la nariz, pero va a cambiar la forma que tú tienes de interpretar esos problemas y lo vas a hacer de forma mucho más proactiva. Entonces, a lo que quiero llegar es a que cuando estás metido en agua con hielo, a 4 o 5 grados, si respiras de forma lenta, pausada y por la nariz, te vas a dar cuenta de que puedes dominar ese reto y de que estás por encima del medio. ¿Qué hacer cuando sentimos manos y pies fríos? Es decir, cuando te metes en agua helada, todo tu cuerpo está frío, pero la sensibilidad en pies y manos es mayor. Y esto sucede porque, como mecanismo de defensa, se ocurre una vasoconstricción de nuestros vasos sanguíneos a nivel periférico. Es decir, se contraen los vasos sanguíneos a nivel de nuestros brazos, de nuestras manos y de nuestras piernas y pies. ¿Para qué? Para concentrar la mayoría de sangre a nivel de los órganos vitales, corazón, pulmón, hígado. Entonces, ahí lo que sucede es que nuestras manos y pies van a ser mucho más sensibles a esa sensación de frío porque no hay un flujo constante de sangre que esté ocupándose de calentar esas partes. Y ahí es donde vendría la preparación previa con la respiración, es decir, las respiraciones ya sean las Wim Hof o las de fuego, para que eso implique más actividad a nivel del sistema vascular. Y también el movimiento. Movimientos en pies, en brazos, en manos.
lo que hacen es dar un mensaje de hey, necesito sangre en estas partes del cuerpo. Y eso, ese movimiento en las manos lo puedes hacer incluso cuando estás metido en agua con hielo o tenerlas fuera del hielo. Con los pies ya es más complicado. Pero ahí residiría parte de ese dolor en las manos y pies. Y luego está el tema de los escalofríos. ¿Qué hacer si tengo escalofríos? Bueno, si tienes escalofríos y estás dentro del agua con hielo, lo primero que tienes que hacer es salir del agua con hielo. Hasta ahí yo creo que sentido común. Y luego depende de la intensidad. Porque si los escalofríos son muy fuertes, al salir del agua con hielo y persisten, pues te diría que simplemente te abrigues, te tapes con una toalla o te pongas ropa, ¿vale? Pero hay otra cuestión aquí que puedes llevar a cabo, y es que, claro, en la respuesta, normalmente que ejercemos a nivel de postura cuando sentimos frío, es encogernos. Es encogernos, hacernos pequeños. Entonces simplemente trata de hacerte grande y de moverte. Cuando digo moverte, pues puede ser hacer sprints, hacer estos movimientos a nivel periférico, flexiones, sentadillas, movimientos para despertar a tu cuerpo. Porque al final el escalofrío lo que es un mecanismo que sucede a nivel autónomo en tu cuerpo que lo que viene a hacer es contrarrestar ese encogimiento que de manera involuntaria uno hace cuando siente frío y decir, hey, necesito moverme, necesito calor, ¿vale? Y eso es algo que sucede en los adultos, sobre todo, bueno, en niños y adultos, pero a lo que quiero llegar es que los recién nacidos, por ejemplo, no tienen ese reflejo de escalofrío. Lo que tienen los recién nacidos es una cantidad muy elevada de un tipo de grasa llamada grasa marrón o grasa parda. Y la grasa marrón o grasa parda es rica en una proteína llamada termogenina, que lo que hace es producir esa termogénesis y la produce quemando calorías a través de la grasa blanca, que es la grasa normal, la grasa que visualmente se traduciría en tener sobrepeso, ¿no? Los adultos también tenemos grasa parda, pero con el tiempo, con nuestra evolución y con los condicionamientos de hacernos adultos y exponernos ya a un estilo de vida en el que vamos más abrigados, estamos más cerca de un rango de temperaturas más estrecho, pues como mecanismo adaptativo esa grasa parda se reduce, pero una forma de incentivar la producción de esa grasa parda es precisamente la exposición al frío, especialmente cuando la realizamos respirando nasalmente. Aquí me he enrollado un poco, pero a lo que quería llegar es que el escalofrío es una respuesta que ejerce nuestro cuerpo cuando no puede tirar de esa grasa parda. Entonces, si estás empezando en esto de los baños fríos y eres muy propenso a sentir escalofríos, ves gradual, ves despacio, porque si lo haces de manera constante, poquito a poco vas a incrementar tus niveles de grasa parda y tu cuerpo, para generar esa termogénesis, lo que va a hacer es simplemente quemar grasa blanca, quemar calorías. Creo que no me dejo nada. De todas formas, si quedan algunas dudas o si me queréis hacer algunas preguntas más, pues probablemente haga una segunda parte. Estoy grabando esto a 31 de agosto, como he dicho antes, luna llena. Y en 2 días, el sábado que viene, vamos a hacer el segundo taller llamado Metaglacial Breath, taller de exposición al agua con hielo. O sea, todo esto que hemos dicho lo vamos a llevar a la práctica y nada, ya os contaremos más. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo vídeo.